paso. Y hoy particularmente capítulo 9, 10 y 11. Y básicamente el argumento de Pablo ha sido muy sencillo en toda esta epístola. La salvación se trata de una justicia que proviene de Dios. Y eso es por la fe para cualquier que cree. No importa si tú eres judío o eres un gentil. Es un mismo camino, un mismo medio, con un mismo resultado. Es igual para el pueblo judío como para el gentil. Como si tú estás circunciso o no estás circunciso. Si vives según la ley o no vives según la ley. Es una sola salvación por un solo medio con un mismo resultado. Es decir, hay un solo plan con un solo pueblo. Y si hay algo que quieren que capten del mensaje de esta mañana es eso. Hay un solo plan y un solo pueblo. Porque de haber expuesto todo ese plan maravilloso y la sencillez de esa salvación, ahora en esos 3 capítulos romanos, Pablo quiere tratar la polémica que ha pasado con Israel. Y vamos a comenzar leyendo el capítulo 9 y los primeros versículos que dicen así. Digo verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma, mi Espíritu Santo me invade, una gran tristeza, me embarga un continuo dolor. Uno se pregunta por qué. Él dice, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por bien de mis hermanos, los de mi propia raza, del pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Es posible recibir todas las bendiciones y participar plenamente en el pueblo de Dios y aún no ser salvo. Aparentemente que sí. Aunque Israel son hijos de adopción, han recibido las promesas, han recibido todo. Aún adoran a Dios y tienen todas las promesas de Dios. Pablo dice, mi corazón está quebrantado por ellos. Porque la mayoría no son salvos. Y ojalá, si yo pudiera ser maldecido, es decir, yo ir al infierno para que ellos pudieran ser salvos, pero no se trata de eso. Otra vez ese texto nos hace reflexionar. ¿Es posible participar plenamente en el pueblo de Dios? ¿Recibir todas las promesas, bendición de Dios y aún no ser salvo? Aparentemente que sí. Señor, necesitamos escucharte nuevamente. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos explica lo que es tu corazón para este mundo en toda su plenitud. De eso no hay duda. Tu voluntad está claramente expuesta. Y nosotros vivimos y venimos de una cultura, de un sistema de este mundo que ha trastornado, distorsionado tantas cosas. Hay valores que son contravalores, en contra de tus propios valores de tu reino. Y por eso necesitamos escucharte. Y mientras analizamos lo que Pablo nos dice sobre ese tema polémico de Israel, háblanos nuevo. Háblanos. Revela cualquier sombra de perjuicio, de juicio, de juzgar. Y ayúdanos a captar la magnitud de lo que es tu gracia y misericordia hacia nosotros, que hemos recibido esas mismas promesas y bendiciones. Guíenos y háblanos, te lo pedimos en nombre de Cristo.
Amén. ¿Qué pasó? Si Israel fueron adoptados como hijos, ha recibido las promesas de Dios, ha recibido toda la bendición, tenía ley, está adorando a Dios. Pero Pablo está quebrantado porque la mayoría no son salvos. ¿Qué pasó con eso de su plan a través de Israel? Y la primera cosa que Pablo aclara es que, mire, esto de ser el verdadero Israel, es decir, el pueblo redimido, el pueblo que ha experimentado salvación, no se trata de una línea de sangre. Jamás se ha tratado de una línea de sangre. Y no se trata de una nación geopolítica. Eso no recibe por herencia de nacer. Vamos a leer lo que dice, versículo 6. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Es decir, él hace todo eso a través de Israel para salvar a Israel. Y el hecho de que no todos los israelitas son salvos, eso quiere decir que la palabra de Dios fracasa. Él dice, no se trata. No es que la palabra de Dios ha fracasado, es su plan. Lo que sucede, y es la frase extraña, que no todo lo que desciende de Israel son Israel. Es decir, no se trata de nacer de una línea de sangre. Tampoco por ser descendiente de Abraham son todos hijos suyos. Es decir, aunque uno es descendiente de Abraham, eso no quiere decir que uno es hijo de Abraham. Es decir, un hijo de la fe de Abraham. Al contrario, él cita varios textos bíblicos. Tu descendencia será establecida por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. No son los que nacen de la carne. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieron algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a la obra, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá el menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. No se trata de una línea de sangre. Y los ejemplos de Pablo es que, miren, es Isaac y no Ismael. Aunque realmente Ismael es el primogénito de Abraham. Y además de eso, es Jacob y no Esaú. Y el caso aún es más determinante porque ellos nacieron mellizos. Un mismo nacimiento, y uno es hijo de Abraham, hijo de la promesa, y otro no. ¿Algo en qué pensar? No se trata de una línea de sangre, ¿verdad? Jesús mismo dijo a los judíos de su día: ustedes no son hijos de Abraham. Capítulo 8. Porque si de veras eran hijos de Abraham, habría hecho lo que Abraham hizo, es decir, creer a Dios cuando Dios habla. El padre de ustedes no es Abraham, sino el diablo. Yo no me atrevo a decir eso en la cara de un judío hoy en día. Pero de hecho, cuando Cristo dijo esas palabras a los judíos de su día, si sigue leyendo el texto, ¿qué comenzaron a hacer? Buscaban piedras para apedrear a Cristo. Pero Cristo mismo entendió y quería aclarar eso. No se trata de una línea de sangre. No se trata de una cosa geopolítica. En las palabras de Pablo aquí en Romanos, no todo Israel es Israel. Entonces hay que distinguir en este texto mismo, esa es parte de la conclusión, en qué momento está hablando de una nación geopolítica y qué está hablando de los verdaderos pueblos redimidos.
Pero eso es lo que quiere decir. El hecho que uno nace como judío, que es parte de una nación geopolítica, no quiere decir que es el pueblo redimido, el verdadero Israel. ¿Okay? Y hay que ver eso, que cuando Dios sacó, la propia revelación de Dios revela eso, porque cuando Él sacó a los israelitas de Egipto, ustedes conocen la historia, solamente 2 de ellos entraron a la tierra prometida, ¿cierto? Josué y Caleb. ¿Y por qué solamente esos 2 entraron y todo lo demás no? Por su fe en la promesa de Dios. Dios había dicho, mire, toma posesión de Canaán, porque esa es la herencia que yo he dado a ustedes. Y la mayoría del pueblo dijeron, no podemos. No tenían fe en la promesa de Dios a ellos. Y aunque ellos experimentaron la libertad de Egipto, y vieron y participaron en todas las promesas de Dios, recibieron el pacto, entraron y recibieron la ley y el tabernáculo, y experimentaron lo que es la redención de pecado y todo, ninguno de ellos heredaron la promesa, porque no creyeron así. Solamente por la fe uno puede heredar la promesa. Y sobre esa base es lo que está Pablo argumentando aquí. Y es muy importante para nosotros aclarar este punto. Jamás se ha tratado de una línea de sangre ni de una nación geopolítica. Dios obró a través de Israel, obró a través de esa nación geopolítica, pero realmente la salvación no se trató de su elección de ellos como nación. ¿Me explico? Okay. Ese punto es muy importante, porque aún dentro de la propia iglesia de hoy hay confusión en ese tema, porque en particular hay 2 creencias que son populares en la iglesia de Cristo, pero son erradas. Y lo primero es que Dios tiene 2 planes. Hay un plan para Israel y hay otro para la iglesia. Ese plan está errado. Si cuando uno estudia la Escritura se da cuenta que siempre incluía los gentiles en el plan de Dios. Cambió el nombre a Abraham y Sara diciendo, ustedes serán el padre de una multidumbre de naciones y rey vendrá de sus lomos. Y hay que notar que cambió el nombre de Sara también, porque las mujeres están incluidas. No hay distinción de personas. Este semestre estoy enseñando el Antiguo Testamento y mientras yo voy por Génesis y Éxodo y Levítico me quedo impactado que siempre los gentiles son incluidos. Dios sacó a Israel de Egipto y aún la celebración de Pascua, cuando tenían que matar a ese cordero, dice, cualquier extranjero que quiere celebrar la Pascua y poner la sangre sobre él también puede experimentar la salvación del ángel de la muerte. Amén. La misma ley de Moisés. Un solo ley, tanto para israelitas como para extranjeros que viven entre ustedes. Y había leyes dentro de la propia ley de Moisés que eran cómo deben tratar a los extranjeros, los gentiles. Y siempre es con misericordia y su plena incorporación como miembro pleno del pueblo de Israel. Ahora, que el pueblo de Israel y los propios líderes religiosos del pueblo de Israel entendieron eso es otra cosa. Dentro de la propia palabra de Dios, a veces tenemos que distinguir entre lo que Dios realmente ha revelado, lo que es la intención de su corazón y lo que es su voluntad, y separar eso, discernir eso de la manera en que el propio pueblo dentro de las Escrituras interpretó lo que Dios había dicho. Y esa es la parte que causa confusión para nosotros. Porque a veces leemos una cosa creada por los hombres entre los propios líderes religiosos y pensamos que es la voluntad de Dios y no es. ¿Okay? Pero eso está ahí para nuestro ejemplo, para que podamos distinguir entre error y la verdad. Y siempre tenemos que buscar qué es lo que Dios comunicó.
Y eso es lo que Pablo quiere llamar a la gente de su día. Porque el error fue, nosotros somos los escogidos de Dios, el pueblo predilecto, y eso fue un error. Porque Él escogió y llamó a Abraham para que la descendencia de Abraham pueda bendecir a todas las familias de la tierra. En ese capítulo 12:3. Es decir, escogió para que las naciones lleguen a conocer al Señor. Y de ese sale la frase en todo el Antiguo Testamento que Israel es la luz de los gentiles y debe dar bienvenida a los gentiles. Pero el pueblo no lo hizo. Desarrolló lo contrario. Yo soy el elegido de Dios. Y comenzaron a despreciar a los que no son elegidos. Además, interpretaron todo lo que Dios reveló a ellos sobre lo que es una justicia verdadera y utilizaban eso como el estándar de espiritualidad. Tanto para medir qué bueno soy yo ante los ojos de Dios y utilizar eso para juzgar a los demás. Y Pablo entra con una iglesia, inclusive, que sigue con esas mismas tradiciones. Y por eso escribe lo que escribe aquí en Romanos. Quiere aclarar ese punto. Ser verdadero hijo de Dios, primeramente, no se trata de una línea de sangre. No se trata tampoco que Dios tiene dos planes. Uno para Israel, otro para la iglesia, sino es uno solo. La otra error que existe hoy a veces en la iglesia de Cristo es que de alguna forma la iglesia reemplace a Israel. Y eso también es una errónea. La iglesia no reemplaza a Israel. Dios no ha rechazado a Israel. Y vamos a ver ese detalle, porque es importante que captemos eso. Dios no ha rechazado a Israel. Y la iglesia no es un plan B. La iglesia es parte del plan A. Y siempre ha estado. Y con eso Pablo quiere aclarar. Y el primer punto, no se trata de una línea de sangre. ¿Qué se trata? Se trata de su elección. Vamos a seguir. ¿Okay? ¿Qué concluiremos? Versículo 14. ¿Acaso Dios es injusto? De ninguna manera. Eso de que escogió a Jacob y rechazó a Esaú, dice que Dios es injusto. Pablo dice enfáticamente, de ninguna manera. No es así. Él dice, citando a Moisés, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiero serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni de esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice a Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por ¿dónde? A toda la tierra, a todas las naciones gentiles. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Y otra vez, esto de la elección de Dios es una de las doctrinas más difíciles para nosotros tragar. Pero quiero decirles que también hay mala comprensión. Porque no se trata que Dios determina quién va al infierno y quién va al cielo. Eso es una manera distorsionada de entender la elección de Dios. La elección de Dios se trata de eso. No es que Él determine quién va al infierno y quién va al cielo. La realidad es que todos vamos al infierno. Todos vamos a la destrucción final. La cosa maravillosa es que no todos terminemos ahí. Y la razón que no todos nosotros terminemos ahí en la destrucción final es por la gracia de Dios, por su elección. Cuando yo prediqué sobre ese texto hace varios meses ya, yo utilicé ilustración. Y yo voy a repetir la ilustración porque creo que capta muy eso de lo que es la elección de Dios. A lo mejor hay mucha gente aquí que no escuché la elección por la ilustración. Pero una vez nosotros vivimos en un edificio aquí en el sureste y tuvimos una vecina que tenía un hijo y era un hijo adoptado. Y nunca los padres escondieron de su hijo Nicolás que él era un hijo adoptado. Él siempre lo sabía. Y un día cuando estaba en el colegio, solamente 5 añitos de edad,
No sé qué pasó, pero estaba contando eso de que es un hijo adoptado. Y los otros niños comenzaron a burlar a Nicolás por eso. Los niños pueden ser muy crueles. En eso hay que ver que todos somos pecadores e egoístas. Los niños no son inocentes. Y no sabemos realmente lo que los niños dijeron a Nicolás en el colegio. Pero al llegar a casa, él estaba muy triste, caído, deprimido. Y su mamá le acercó y dice: Nicolás, ¿qué le pasó? Y él salió con eso. Mami, si yo no nací del vientre tuya, ¿cómo sé realmente y saber que tú me amas? ¿Qué pregunta para un niño tan chiquitito, 5 años? Su mamá le respondió: Nicolás, no es cierto. Es cierto que tú no naciste en el vientre, pero quiero decirte que antes que yo te conocí, tú habías nacido en mi corazón y yo quería tener a ti. El día siguiente él fue al colegio proclamando a todos los niños: ustedes nacieron del vientre de sus madres, pero yo nací en el corazón del madre mío. Así es la elección de Dios. La elección de Dios no es un capricho donde Él determina. No, todos estamos destinados a la destrucción final. Y es por un querer del corazón de Dios que no todos terminamos ahí. Amén. Nosotros nacimos en el corazón de Dios. En eso tenemos que entender su elección. Si no fuera por su elección, no tendremos esperanza. Vamos a seguir leyendo, porque Pablo quiere responder a eso. Ok, capítulo 9, versículo 9. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía no se echa la culpa a Dios? Es decir, es asunto de ser salvo, es asunto de selección, ¿por qué somos culpables? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirte cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer el mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a que no es mi amada. Es decir, hablando de las naciones, los gentiles. Y sucederá que en el mismo lugar donde les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Otra vez, no todo Israel es Israel. Solamente hay un remanente que experimenta salvación. Porque plenamente sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Y así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareciéramos a Gomorra. ¿Qué está diciendo? Eso es la elección de Dios. ¿Es injusta? De ninguna manera. Porque Él, como Él concluye ahí, si no fuera por su elección, todos quedamos como Sodoma y Gomorra, frito, chinchorrado. Destrucción final. La llama de multiplica. Si no fuera por su elección. Otra vez, su elección es un querer de su corazón. Y Él dice: mire, ¿qué de nosotros somos eso para preguntar eso y cuestionar la elección de Dios? Él es el creador. Él puede hacer lo que le da la gana. El punto es su autoridad y su derecho como creador. Como un alfarero puede hacer lo que quiere de barro, también el Señor. ¿Ok? Y el argumento: mire,
parte de la cosa, ¿qué tal si Él nos salva a todos? Sino más bien hay su ira, en lo cual todos debemos terminar como Sodoma y Gomorra. Y con paciencia no los destruye. Y a la vez salva tanto judíos como gentiles para apartarse y Él sea eso. Eso exalta la elección de Dios. El hecho que nos salva a todos, podamos apreciar qué tremendo gracia y misericordia hemos recibido nosotros de eso que nosotros nacimos en el corazón del Señor. ¿Me explico? Y la única manera que podamos descubrir qué radical, qué bondadoso, qué extremo es eso del amor y gracia, es que Él nos salva a todos. Y claro, eso es medicina difícil de tragar, ¿cierto? Pero en la sabiduría de Dios, así es como Él ha diseñado la cosa. Porque Él quiere saber, Él quiere que nosotros podamos conocerlo y conocerlo en su plenitud. Y la única manera que yo puedo experimentar y saber qué radical es este amor y gracia de Dios, es que hay mucha porquería, mucha maldad, mucha injusticia. Y aún Él salva pecadores. Él ya lo expresó. Aunque éramos enemigos, aunque éramos pecadores, sin capacidad de hacer algo, Dios nos amó en Jesucristo. Un querer de su corazón, y es por su elección, más nada. Eso no se trata de fuerza humana, dice Pablo. No se trata de que Jacob y Saúl hicieran algo bueno o malo para que después Dios determina quién voy a elegir. No se trata de eso. Se trata de antes de nacer. Él ya quería que hay un pueblo que Él va a redimir. Y el argumento del pueblo, ese Israel verdadero, el pueblo redimido, se trata de que Él salva a judíos y salva a gentiles. Un remanente entre ambos grupos. ¿Ok? ¿Están bien? Bueno, Él va a seguir con ese. Entonces, no se trata de una línea de sangre. Se trata de la pura elección de Dios. Es su derecho de hacerlo. Y por el motivo que lo hace, wow, descubrimos qué grande y radical es su gracia y misericordia ante nosotros. Porque, otra vez, si no fuera por su elección, todos quedaríamos como Sodoma y Gomorra. Gracias a Dios por su elección. Okay. Tercero, Israel no está salvo porque busca la salvación a través de sus propias obras y no por la fe. Vamos a seguir con capítulo 9, versículo 30. ¿Qué concluiremos pues? Que los gentiles que no buscaban justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en Él no será defraudado. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puede declarar el favor de ellos que muestren celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo cumple y pone fin a la ley, pero para que todo el que crea recibe la justicia. ¿Qué pasó con Israel? Es que aunque ellos están buscando una salvación, Él está buscando la salvación a la medida de ellos, no a la medida de Dios. Ellos piensan por
comportarme bien, seguir la ley, que ellos van a lograr ser justificados por Dios. Y en eso Pablo dice, mi propio pueblo, aunque recibió toda esa enseñanza, está completamente equivocado. Y en eso está la advertencia para nosotros hoy. Porque tampoco es por asistir a la iglesia, seguir fiel al Señor, leer mi Biblia todos los días, orar con Él, hacer justicia, que yo soy salvo. Porque no es por obra humana. No se trata de yo tengo que hacerme bien, comportarme bien para recibir el favor del Señor. Se trata de que hay una justicia que proviene de Dios. Y esa justicia, el argumentado, es por gracia. Más nada. En la medida que tú y yo creímos en esa gracia que Él ha logrado en Cristo Jesús, que Cristo murió en mi lugar, no solamente para liberarme del pecado, sino darme una nueva naturaleza, para que yo pueda abandonar y dejar el pecado y vivir una vida de justicia. Una justicia que yo no logro con mis propios esfuerzos. Eso es inútil. Eso es frustrante porque no hago bien que quiero hacer, sino hago mal que no quiero. Si no es por la fuerza propia, no es por la carne, sino es por el nuevo poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Acabé de hacer un resumen de capítulos 3 al 8. ¿Ok? ¿Me explico? Y eso viene de Dios. Es de Dios, es mantenido por Dios y termina por Dios desde el principio al final. ¿Me explico? Y el poder de Él, del Espíritu y la transformación que Él ha hecho en mí, que yo puedo vivir una vida de justicia. Pero los judíos, los israelitas, se han equivocado porque están buscando ganar a favor de Dios por sus propios esfuerzos. Y por eso no son salvos. Me fascina porque Dios ha revelado eso ya desde el principio. Me llama la historia de Abel y Caín. Porque dice que un día, que Abel y Caín, ambos trajeron su ofrenda, su minca al Señor. Y la minca era el último de 5 sacrificios que habla el libro de Levítico. Es una ofrenda de gratitud, de comunión. Y dice el texto que Dios aceptó a Abel y su minca, pero rechazó a Caín y su minca. Y claro, hay una tendencia, yo he escuchado eso, está parte de un sistema teológico que enfatiza que fue por la causa de la naturaleza ofrenda que Dios aceptó a Caín y rechazó a Caín y aceptó a Abel. Es decir, por motivo que Abel trajo un animal y derramar sangre, que Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín porque trajo el fruto del campo. Pero hay que ver, en la propia ley de Moisés, traer el fruto del campo era solicitado. Y inclusive, no es la palabra para una ofrenda de expiación de pecado, sino es una ofrenda de acción de gracias, de comunión. ¿Okay? Que ambos trajeron una ofrenda de acción de gratitud. Y el problema de enfatizar la ofrenda en sí es que estamos diciendo por nuestras obras Dios nos acepta o recibe. Y eso no puede ser. Y claro, cualquier israelita escuchando ese texto, que ambos trajeron su minca y Dios aceptó, y noten eso, es aceptar al individuo, aceptar a Abel, pero rechazar a Caín, le da escalofrío. Porque la pregunta es ¿por qué? Porque Dios acepta a Abel y rechaza a Caín. Bueno, la mejor intérprete de las escrituras es otra escritura. ¿Qué dice el autor de Hebreos, capítulo 11? Dice, por fe Abel trajo una ofrenda que era mejor. Y define que sin fe es imposible agradar a Dios. 11, versículo 6. Sino, cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer que Dios lo va a dar una recompensa.
si yo tomo lo que Pablo está argumentando aquí en Romanos, esta recompensa se trata de una justicia que proviene de Dios. Y dice que Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín. Y la implicación es que Caín no vino con ese corazón buscando una recompensa. Él no vino con fe. Él vino con otro propósito. Claro, es especulativo en nuestra parte porque el texto no nos aclara. Pero quiero decirte que el resto de la historia revela que el corazón de Caín está mal. Porque Dios con mucha gracia se acerca aquí en Caín. ¿Por qué tenía esa cara tan caída? Y hay que ver la tremenda confianza que Dios tiene en Caín. Porque le advierte, dice, mira, Caín, el pecado está tocando, quiere dominarte. Pero aún hay chance, tú puedes dominar el pecado. Ve la confianza que Dios tiene en seres humanos. Y claro, Caín escucha la palabra del Señor. No. Permitió que sus celos convirtieron en odio y odio en ser asesino. Pero aún así Dios se acerca aquí y le da la oportunidad, igual como hizo Adán. ¿Qué has hecho? Dando la oportunidad de confesar. Y Caín está incapaz de confesar. Y Dios pone un castigo sobre Caín. No va a poder, la tierra no va a producir más para él. Y él comienza a tener temor. Si los otros seres humanos descubren que yo he asesinado a mi hermano, los otros seres humanos van a querer matar a mí. Y noten lo que Dios hace. Pone una marca sobre Caín para proteger la vida de un asesino. La gracia de Dios es injusta. Ese es el punto. No le da lo que Caín merece. Eso es misericordia. Y gracia es darle lo que no merece. ¿Ok? ¿Me explico? Estoy enfatizando esa historia porque para mí ilustra lo que él quiere decir el resto del texto. Pero es muy importante. Toda la idea es que Caín a lo mejor vino, Señor, mire lo que estoy haciendo, dame un aplauso. No sé. Pero con Caín, Dios no aceptó a Caín con esa actitud. Aceptó a Abel. Porque Abel vino con fe, Caín no vino con fe. Vino con fe buscando una recompensa, la justicia que proviene de Dios. Y Dios aceptó a Abel. ¿Me explico? Porque no se trata de sus obras, se trata de lo que hay en su corazón, los motivos por los cuales sacamos a Dios. Ahí está el mensaje de lección para nosotros. ¿Ok? Y eso es lo que él argumenta aquí. Israel no está salvo porque se acercan a Dios y aunque está ofrendando y viviendo una vida de rectitud y justicia, manteniéndose puros, nada de eso les salva a ellos, porque se trata de la justicia que proviene de Dios y no una justicia que uno logra por sus propios méritos. ¿Estamos claros? Y aquí está la lección para nosotros hoy. ¿Ok? Pablo sigue, capítulo 10, versículo 16. ¿Ok? La pregunta es que, esos israelitas que cuando escucharon el mensaje, ellos recibieron el evangelio. Él dice, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Y claro, es una pregunta retórica, la respuesta es nadie. El Señor habló y no escucharon al Señor. Es un mensaje profético, ¿cierto? El mensaje de Isaías mismo. Mi pueblo es como los ídolos que adoran. Tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no escuchan. Son sordos y ciegos. No escuchan a mi palabra. ¿Ok? Es por eso que no todo Israel está salvo. Así que, ¿acaso no oyeron? Versículo 17. ¿Acaso ellos no escucharon el mensaje? Así que la fe viene como resultado de unir el mensaje que se oye la palabra de Cristo. Y pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Israel escuchó el mensaje. Por toda la tierra se difundió su voz, dice. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Todo el mundo ha escuchado la palabra del Señor. Y Israel no quería escuchar lo que Dios decía. Bueno, lo escucharon, pero no captaron, o no
no querían prestar atención a lo que Dios está diciendo. Está más trascado en su propia fuerza. Y insisto en versículo 19. ¿Acaso no entendió Israel? Porque es posible escuchar un mensaje y no entenderlo. Pero aparentemente sí entendieron. Y cita aquí Moisés: yo haré de ustedes sienten envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir: dejé que hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel dice: todavía extendí mis manos hacia ¿qué? Un pueblo desobediente y rebelde. Eso es tremendo. Aún Dios tiene sus manos extendidas hacia estos que han escuchado el mensaje, rechazan el mensaje, aunque no lo entiendan y han endurecido sus corazones. Dios tiene sus manos extendidas hacia ellos. Y nos dijo en la propia vida de Caín. A pesar de que Caín no quería escuchar lo que Dios le advirtió, hizo eso de asesinar a su hermano y quejó de su juicio, su condena. Dios aún protege la vida de un asesino. Es insólito. ¿Me explico? ¿Ok? Y tenemos que captar más el corazón de Dios y su tremenda gracia, su paciencia, que soporta tanta ignorancia, tanta rebelión y tanta no atender nuestro. Es lo que Pablo quiere decir. ¿Ok? Entonces, por todos esos factores, dice Pablo, que Israel no está salvo. ¿Ok? Capítulo 11. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Cuál es su respuesta? De ninguna manera. Eso también es insólito. A pesar de que son desobedientes y están en rebeldía, Dios no ha rechazado a Israel. Vamos a seguir. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, a que de antemano conoció. ¿No saben que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, ahora quieren matar a mí también. Y quiero decirle que el profeta Elías estaba pensando mal. Porque Dios corrigió su pensar y dice: ¿y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay la actualidad un remanente escogido por gracia. Es por gracia, y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Aún ese pueblo rebelde, Dios tiene sus manos extendidas y no rechaza, sino aún puede salvar a israelitas. Pablo dice: yo soy un ejemplo. Yo soy un israelita que Dios ha salvado. Porque otra vez, no se trata de una línea de sangre, no se trata de una nación geopolítica, se trata de una nación de fe. Y solamente los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham, hijos de la promesa. Yo soy uno. Y Dios tiene un remanente de judíos que sigue salvando hasta el día de hoy. Amén. En nuestra propia congregación aquí de Ríos tenemos personas de trasfondo judío. Yo he tenido el privilegio de bautizar judíos que ahora confiesan y son seguidores de Cristo. Amén. Y jamás, óyeme bien, jamás debemos despreciar ni juzgar a Israel. Amén. Amén. Aleluya. Porque yo no quiero caer en la ira de Dios. ¿Cómo puedo mal representar a Dios odiando, buscando a ese pueblo? Cuando Dios aún tiene sus brazos extendidos ante ellos y hay judíos que pueden ser salvos hoy. Amén.
¿Me explico? Seguimos. ¿Ok? Entonces, hay que captar eso. Aún hay tremenda esperanza para gente que han escuchado el mensaje, han rechazado el mensaje, porque aún Dios los puede salvar. Amén. Tenemos que entender eso. Okay. Seguimos, dice en versículo 7, que concluiremos, pues que Israel que nos consiguió lo que tanto deseaba, pero si lo consiguieron los elegidos, los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos que los que no pueden ver y oídos que los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les convierten en red y en trampa, en tropezadera, en castigo, que les se nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. ¿Qué está diciendo? Parte del problema, por motivo que muchos no responden al mensaje del Evangelio, es que sus corazones han sido endurecidos y Dios mismo ha endurecido su corazón. Porque básicamente es eso. Si ustedes no quieren creer, bueno, queden en su posición de no creer. Y créeme, tener un corazón endurecido es terrible, porque pierde la sensibilidad a la voz de Dios. Yo lo comparo con un callo. Yo crecí en una finca en Canadá, crecí ordenando vacas todas las mañanas y tardes, aunque ustedes no lo creen. Mi trabajo era con palo y martillo y muchas herramientas, con llaves y todo el día. Y si tú hubieras conocido a mí en el año 1980 y me agarrado la mano, ahí había un mano de cuero. Es como agarrar la mano de un obrero de construcción ahora. ¿Ok? Y produce un callo. Los músicos que tocan guitarra también tienen callos aquí en la puntica de sus dedos. Y cuando uno tiene callo, no siente completa. Pierde la sensibilidad de sentir. Yo crecí con callos en mis manos. Era un guante de cuero. Y no descubrí que yo tenía ese problema hasta que fui al seminario en Toronto. Y yo recuerdo el día clarito. Aún me impacta el recuerdo. Porque era como 6 meses después de estudiar el seminario. Y ya dejé de ordenar vacas, de trabajar en campo. Yo estaba ahí leyendo libros, estudiando la palabra, etc. Y yo recuerdo, estaba en el cafetín del seminario para tomar mi desayuno. Y agarré una naranja y me paré, porque a los 20 años de edad sentí por primera vez en mi vida la textura de una naranja. Y me paré para saborear la textura de la naranja. ¿Qué pasó? Tenía un callo y no me permitía saber y sentir eso. ¿Y cómo produce un callo? Resistir con tiempo. Resistir con tiempo. Y lo mismo, eso es lo peligroso, lo mismo puede pasar con Dios. Dios nos habla y es peligrosísimo resistir cuando Él nos habla, es decir, no responder como Él está diciendo. Y resistimos. Y el peligro es que podamos estar formando un callo sobre el corazón y hasta que llegamos al punto de que no podamos escuchar la voz de Dios más. ¿Me explico? Él habla y toca y ya somos sordos y ciegos. No lo escuchamos. Porque por resistir lo que Él ya ha dicho, rechazar lo que Él ha dicho, endurece el corazón. Y eso dice, ese es el problema de Israel. Su corazón ha sido endurecido porque aunque vieron todo, entendían todo, estaban tan frascados, tan apegados a sus formas, a sus rituales, su sistema, que no permitieron salir de eso. Pero otra vez quiero enfatizar, ese pueblo endurecido de corazón, Dios aún tiene sus manos extendidas y quiere salvar a algunos.
Vamos a seguir leyendo ahorita, porque hay una gran advertencia. Okay. Pero no quiero aclarar eso. Ahora, para los que han endurecido el corazón, no hay ninguna esperanza. Quiero que lea versículo 11 en adelante. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse y decir, no hay ningún chance, ninguna esperanza para esos israelitas de corazón endurecido? Y podamos hablar inclusive de nuestros parientes, colegas, amigos que tienen corazón endurecido. ¿Eso quiere decir que no hay esperanza para ellos? ¿Que han caído y jamás pueden ser levantados? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel siente celos. Pero si su transgresión ha enriquecido el mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá. Y quiero enfatizar que es una restauración plena. No es que todos los judíos o gentiles israelitas van a ser salvos, pero su restauración puede ser plena. Me dirijo, versículo 13, ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese pueblo endurecido, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Si Dios puede dar salvación a un ladrón al lado de la cruz y decir que hoy va a estar en el paraíso, si hay esperanza para él, hay esperanza para una gente endurecida. Pero dice, miren, eso de endurecer es de Dios y puede resultar que a causa que Israel ha sido endurecido por Dios mismo, y ve que hay una tremenda gracia hacia gentiles, hay gentiles que lleguen y experimenten eso de una vida transformada en Cristo, encuentran vida verdadera, están viviendo el reino de Dios, reciben la bendición del Señor, reciben y viven en sus promesas. Y a ver eso, quizás hay celos aún en gente endurecida. Pablo está hablando del poder del testimonio. Aunque tú compartes el evangelio con alguien y lo rechazas con vehemencia, hay una cosa que no puedes negar. Es que ese evangelio ha transformado a ti. Amén. Y si ven a ti siguiendo amando, viviendo justamente, ven que aún en la crisis actual vives con felicidad y estás contento, eso le llama la atención. Amén. Y puede ser, yo espero levantar celos para ver si puedo alcanzar a alguno de mi propia raza. Amén. Que yo vivo en la justicia de Dios y que mis hermanos vivimos en esa justicia que proviene de Dios. Y vivimos tal que aún la gente con la cual compartimos el evangelio son endurecidos el corazón, lo rechaza. Aún crea celos en él porque ellos viven el poder de testimonio y no lo pueden negar. Y Dios aún puede salvarlos. Amén. Tremendo. Y por eso tú y yo también tenemos que seguir con nuestras manos extendidas hacia un pueblo rebelde y endurecido. Porque así es nuestro Señor. Y Él puede salvar. Okay. Y después Pablo habla de un árbol. Otra vez, no es que la iglesia reemplace Israel, sino Él habla de que nosotros los gentiles, nosotros somos como una rama silvestre que ha sido injertado en la tronca original de Israel. Es decir, para nosotros son todas las promesas, para nosotros son adopción de los hijos, para nosotros es la ley, para nosotros es la circuncisión. Todos los beneficios que Israel recibió, nosotros tenemos y nosotros hemos sido injertados. Y él habla, a pesar de que algunos, los que por motivo que han rechazado el mensaje, aunque ellos tenían el privilegio y han rechazado el mensaje, esas ramas han sido podadas, cortadas. Aún
Dios puede levantar esas ramas israelitas y injertarlos otra vez. Hay que ver, siempre hay esperanza. Pero Él hace una gran advertencia. Quiero que enfoquemos en esa advertencia. Capítulo 11, versículo 18. Él dice, sin embargo, no te vayas a creer, tú quieres sentir. ¿Okay? Mejor que las ramas originales. ¿Cierto? No debemos caer en la misma trampa de Israel, de pensar que nosotros somos mejores aún de esa gente endurecida de corazón. ¿Okay? No debemos pensar que nosotros somos mejor que ellos. Y si tú jactas de ello, ten en cuenta que eres tú quien nutre a la raíz. No es tú quien nutre a la raíz, que es la raíz que te nutre a ti. Es decir, su salvación se mantiene por todas esas promesas y la bendición de Dios, por esa justicia que proviene de Él. ¿Okay? Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo. Pero ellos fueron desgajados por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Ouch. Okay. Es decir, jamás debo pensar que mi vida está blindada. Vamos a seguir. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero no pongas arrogante en esa posición. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si aquí no está hablando de perder la salvación, porque para mí, ese debate nuestro, que podamos perder o no la salvación, es un desvío. Porque aún no hemos recibido la salvación completa. La salvación nuestra está aún en el futuro. ¿Y cómo podamos hablar de perder la salvación, de perder algo que aún no hemos recibido? Y el testimonio de la Escritura es que el que pertenece fiel, el que sigue y persevera hasta el final será salvo. Y aún nuestra salvación está en el futuro. ¿Me entienden? Pues no podamos hablar de perder algo que aún no hemos recibido. Y hay gente en ambos campos que está completamente equivocada. Los que creen que por motivo que yo he dicho una oración, después puedo vivir mi vida como quiero, son salvos, está completamente equivocado. Y los que creen que mi salvación depende de cómo yo me comporto, también está equivocado. Porque la salvación de Dios, y es en el futuro, y es nuestra esperanza. Y el que cree, noten eso, será salvo. Futuro. ¿Ok? Y el secreto para mantenernos salvos, claro, eso es tan garantizado que tú y yo podamos declarar que somos salvos. Pero vamos a estar claros, esa salvación depende de qué, de quién, Dios mismo. Y si Él ha tratado gente que recibió y participó en todas las bendiciones y no fueron salvos y han endurecido su corazón, mire, tenemos que tener ojo con eso. Porque Pablo dice, no debes pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo. Dice, no es para tomarlo a la ligera, sino tenemos que seguir perseverando en nuestra fe. Y si perseveramos en nuestra fe, vamos a mantenernos en ese tronco. ¿Me explico? Y seremos salvos. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ok? Y hay que considerar tanto la bondad de Dios, pero también su severidad. No hay impunidad. La venganza es mía, dice el Señor. Yo los haré pagar. Y eso está segurísimo. No lo dudo. Y por eso tenemos que seguir viviendo con temor reverente, confiando que Dios sí me va a salvar según su promesa. Y el que lo hace, tiene la salvación. Porque la salvación consiste en conocer a su Hijo. Y hay que seguir conociendo al Hijo y viviendo como el Hijo. Y el que lo hace,
se mantiene seguro y firme. Como Pablo dice, mantengamos firme por nuestra fe. ¿Ok? Y de este modo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, y contra tu inclinación natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuanto mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Es decir, aún hay esperanza para Israel y para los que están endurecidos de corazón. Porque la salvación se trata de la acción de Dios. Se trata de su querer. ¿Okay? La conclusión, versículo 25, hermanos, quiero que entiendan ese misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esa manera todo Israel será salvo. Aquí hay un gran debate. Pero hay que notar que dice, cuando el último gentil está salvo, igual con judíos que son un remanente, que serán salvos. Cuando el último está salvo, después todo Israel está salvo. Y no se está tratando de una nación geopolítica, se está hablando del pueblo completo de redimido, porque no todo Israel es Israel. Okay. El Redentor vendrá de Sion y apartará de Jacob de la piedra, y esto será mi pacto con ellos, cuando perdenen sus pecados. Hay esperanza para gentiles y judíos que creen. Con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta la elección, el querer del corazón de Dios, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables. Es decir, cualquier obra que Dios hace, Él no deshace. Él sigue adelante con su plan y lo va a completar. Y de eso podemos estar seguros. Y también es así su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ahora mismo, hoy. Como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a toda la desobediencia a fin de tener misericordia ¿de quién? Todos, tanto judíos como gentiles. Tremendo, ¿no? Espero que podamos captar el corazón de nuestro Señor. Y él termina con una doxología. Una doxología es una alabanza. ¿Okay? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios y impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén y amén y amén. En otras palabras, ¿quién le hubiera planificado la cosa de esa manera? Que por un querer de su corazón, no todos quedamos con solo un amor. Y tanto judíos como gentiles podamos formar un solo pueblo, porque hay un solo plan. Y no importa, aún para gente que han escuchado el mensaje, lo rechazan y no lo creen, aún hay esperanza. Se pueden ser salvados por nuestro Dios. ¿Y quién lo hubiera creado y pensado la cosa aquí? Que aún la desobediencia y lo que tiene un corazón duro son para que nosotros podamos descubrir qué tremenda la gracia del Señor. Y aún los rebeldes Dios está utilizando para que Él pueda ser conocido en lo radical de su gracia. Y nosotros somos recipientes de esa gracia. Amén. ¿Quién hubiera logrado que la cosa sea así? Es de Dios, para Dios, desde el principio al final. Eso tenemos que reconocer. Amén. ¿Qué podamos decir de aplicación? Bueno, mi frase es: mientras caminan y respiren por la faz de la tierra, hay esperanza. Estoy hablando de esos parientes tuyos
sus colegas, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos. No importa si rechazan el mensaje, hay esperanza. Y tenemos que seguir imitando a nuestro Dios, ser santo como es santo, que es su llamado. Y Él tiene sus manos extendidas hacia corazones endurecidos y rebeldes. Y jamás debemos buscarlos. Jamás debemos pensar que somos mejores que ellos. Esa es la advertencia de Pablo. Que el Señor nos ayude a revelar si hay prejuicio, si hay juicio en nuestro corazón. Aún hace gente rebelde y endurecido. Porque su corazón, el corazón de Dios no es así. Aún en su rebelión, en su dureza, Él tiene las manos extendidas. Y espero que nosotros hagamos lo mismo. Porque quién sabe, Dios los puede salvar. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos. Pero mientras hay luz de día, tenemos que seguir mostrándole ese gran evangelio de Cristo y ese amor del Padre hacia ellos. Segundo, tenemos que hablarle al evangelio. A propósito, salté el texto que está en el centro, porque en la literatura hebrea, y Pablo es un hebreo, muchas veces sus ideas principales no están en la conclusión final, están en el centro. Y sí está en el centro de esa obra, capítulo 10. Quiero leer del versículo 8 adelante. Que afirma entonces: la palabra está cerca de ti, la tiene en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y así dice la Escritura: todo el que confía en Él no será jamás defraudado. Amén. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues es el mismo Señor y es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Jamás debemos hacer distinción de personas, jamás. Y ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Y así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Aleluya. Hermanos, no podamos mantenernos callados. Amén. La luz no se esconde bajo canastas. Hay que poner la luz en lo alto para que la gente vea nuestras buenas obras. Hay que ser agente de justicia. Hay que ser vocero del evangelio de Cristo. Y el evangelio que Venezuela necesita escuchar es que Venezuela está bajo el juicio y ira de Dios. Romanos capítulo 8. ¿Cierto? Y tenemos corrupción, tenemos todo lo que ocurre, las injusticias, la violencia, todo. Porque Dios se ha entregado el amor, el hombre, para hacer lo que le gana el hombre. Pervirtiendo su mente, su corazón y sus deseos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 1 otra vez. ¿Me explico? Y no tenemos que mirar muy lejos para ver esa evidencia. Pero el evangelio, la buena nueva para los venezolanos es que Cristo murió por cada acto de corrupción, cada injusticia, cada porquería, cada mentira, cada engaño, cada cosa realizada por los seres humanos. Y Él te puede salvar a ti de la corrupción, la injusticia, la mentira, el engaño. Él puede salvarte de ser venezolano. Amén. Para que seas hijo del reino de Dios.
Y el que cree y recibe esa justicia que proviene de Dios será salvo. Y esa justicia que proviene de Dios no se trata de que mis pecados están perdonados, pero eso es solamente lo necesario para algo mayor. Es la transformación del corazón, para que ya no vives esclavo del pecado, sino vives esclavo de justicia. Ya estás capacitado para vivir una vida distinta, justa, y mostrar y traer el reino de Dios aquí en Venezuela, para que los venezolanos puedan descubrir qué es el reino de Dios. Es nuestro propósito. Y que Dios ha mostrado tanta misericordia a nosotros, ¿cómo podamos mantenernos callados? ¿Cómo van a creer si nadie les dice? ¡Qué bellos son los mensajeros! ¡Qué bellos son los mensajeros! Y los llamados para ser mensajeros de ese evangelio. Porque mientras caminan y respiran por la faz de la tierra, hay esperanza. Y Dios quiere salvar a muchos, pero necesita sus voceros. Y tercero, hay que considerar la bondad y severidad de Dios. Jamás debemos ser presumidos en cuanto a nuestra propia salvación. Es la advertencia de Pablo. No se trata de una línea de sangre, ni de una nación geopolítica. Se trata de querer de Dios y su elección. Se trata de una justicia que proviene de Dios para todos los que creen. Y no hay nada, y la buena noticia es no tiene que hacer nada para ganar y merecer esa justicia. Muchas veces yo he escuchado a Ibsen decir: Señor, no tenemos con qué pagar. Es cierto, pero quiero decirles, y ojo con eso, no busques repagar a Dios. A veces yo escucho creyentes decir: por motivo que Cristo ha hecho por mí, yo quiero repagarle. Y ese pensamiento es peligroso. Viene de un buen corazón. Quiero afirmar eso. Pero, mosca, yo no puedo pagar y no tengo que repagar lo que Dios ha hecho por mí. Porque el día que yo busco repagar eso, esa deja de ser gracia. Es solamente por la gracia, no por las obras que somos salvos. Y aún en mi servicio, Señor, no es para repagar al Señor, es para mostrar la tremenda gracia que Él ya me ha mostrado. Y yo vivo en esa gracia. ¿Me explico? Porque el que confía en sus obras, aún para repagar a Dios, no es Israel. No se trata de nuestras obras para ganar esa justicia. Es por gracia. Y la única cosa que tiene que hacer con gracia es apropiarla y vivirla. Okay. Y debemos estar agradecidos, otra vez en doxología, y maravillados por la gran misericordia y gracia de Dios hacia nosotros. Aún hacia los rebeldes, como Caín. Él quiere salvar a Caín. Y por eso protege la vida de un asesino. Tremendo esa gracia. Y debemos captarla. Tenemos que entenderlo. Existe un solo plan de Dios para crear un solo pueblo. Y no despreciamos una salvación tan grande, sino la apropiamos, la celebramos y la compartimos. Es el llamado de Pablo. Vamos a hablar con eso. Dios nos ha hablado esta mañana, como expliqué en la prédica. Hay un peligro cuando Dios nos habla. Hay que responder. No permitir por resistir lo que Dios te ha dicho produce un callo sobre su corazón. Sea juicio, sea prejuicio, sea actitudes que hay que confesar y corregir. Eso es tiempo de responder.
Quizás solamente después de decir, no, quiero conocer mayor y mejor eso de tu gracia. Qué tremenda es. Yo no sé cómo Dios te ha hablado, pero te invita en tu propio corazón a responderle. Porque eso es lo que Dios aprecia. Un corazón sensible a Él que oye de Dios, oye la voz de Él y responde a esa voz. Y te invitamos que responde a Él, la manera que Él te ha hablado. Padre, qué privilegio de llamarte por ese nombre, porque es el nombre de adopción. Gracias por haber apropiado, creer, obediencia a la fe, de esa justicia que viene de aquí, de apropiarla, de vivir en esa justicia hoy, por poder del Espíritu, que somos salvos. Y esa gracia es tremenda tuya y wow, ayúdanos a captar ese corazón tuyo que tienes las manos extendidas, aún hace gente con corazones endurecidos. Perdónanos si los hemos buscado. Pero gracias por habernos hablado. Y siga haciendo tu buena obra en nosotros, Padre, para que estemos tan impactados con eso de tu gracia que tenemos que vivirla y tenemos que compartirla, porque en la gracia estamos celebrando, viviendo todo el tiempo. Y eso es para causar celos. Y te pido que causes celos en parientes, en amigos, en vecinos y colegas. Porque tú los quieres salvar. Jamás permitir que tenemos vergüenza del Evangelio, sino ver el poder del Evangelio para salvar. Y siempre ser testigos de eso. Hablar de la gracia que tú nos has otorgado. Los cambios, la transformación que ha hecho en nuestra vida. Para que tú estés conocido y para que puedas salvar. Gracias por ese querer de tu corazón de salvar aún judíos hoy en día y gentiles en montones. Y esperamos el día cuando todo Israel será salvo. Ese pueblo compuesto tanto de judíos y gentiles en un solo pueblo, basado en un solo plan que has tramado desde el principio. Ayúdanos a entender, porque eso es nuestra vida, de conocer a Cristo y vivir. Y gracias por esa gracia. Y ayúdanos a captar para que podamos vivir en ella, porque por esa gracia seremos y somos salvos. En nombre de